Hola, ¿qué tal, estimados amigos y hermanos de Academia Cristo? Les saluda a vuestro servidor, en nombre de Academia Cristo y de la Iglesia Luterana Confesional, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile. Les damos la más cordial bienvenida a este breve estudio que realizaremos en el día de hoy. Eh, Hablábamos la clase anterior, la charla anterior, sobre la traducción bíblica, cómo la Biblia llegó a ser el texto que hoy podemos adquirir, manejar, leer, etcétera, espero a diario. Les recordábamos, ¿no?, que el texto, en el caso del Nuevo Testamento, era donde había un poco más de polémica, en donde habían dos textos bases, el texto Nestlealan o texto crítico, o también el texto Receptus, el texto mayoritario, como también se le llama. Eh, y precisamente, ¿por qué? Porque estos son los textos que dan fruto a nuestras traducciones bíblicas. Básicamente no hay ningún otro. Existen algunos manuscritos, pero básicamente cualquier agrupación que traduzca una Biblia se va a tomar de uno de aquellos textos que les acabo de mencionar. No así en el Antiguo Testamento, que el consenso es más amplio y existe solamente un texto usado regularmente para las traducciones bíblicas. Y me refiero a la Biblia hebraica stuttgartense. Pero bueno, como les decía, está el texto Nestlealan, que es este que está aquí. Esta es la cuarta edición, con la revisión del aparato crítico. O sea, la revisión se refiere a esto, a la edición, en lo que se refiere al texto propiamente tal, y el aparato crítico son las notas a pie de página que muestran diversas variaciones que aparecen en los manuscritos. O en otros manuscritos, tal vez dependiendo del criterio del traductor, no tan conocidos o no tan fiables, insisto, según el criterio de la persona que los utilice y los traduzca. Y este es el texto del Nuevo Testamento, del llamado Textus Receptus, que solamente lo imprime una casa editora llamada la Sociedad Bíblica Trinitaria. Este texto es la revisión del trabajo que, como les señalé en una ocasión anterior, comenzó el señor Erasmo de Rotterdam, que posteriormente fue revisado por Stephanus, y posteriormente el texto en cuestión que tengo aquí en mis manos es el texto de Scribner. De este es donde se basan la mayoría de las traducciones de, digamos, vocabulario más antiguo en el idioma castellano. Pero como lo dice tal vez el encabezado que ustedes vieron, la intención aquí es hablar de la Reina Valera en general, de la Biblia que la mayoría de nosotros, espero, utiliza a diario. Existieron muchas traducciones, revisiones, hasta que finalmente en el siglo XIX se hizo la última gran revisión, que fue la Reina Valera 1895, que obviamente por un tema de impresión ya es casi imposible encontrar, y que circula, las copias antiguas que tienen, aparece bajo el nombre de versión de Cipriano de Valera. Ignoro el motivo por qué dice ese nombre, pero bajo ese nombre circula, insisto, la llamada Reina Valera, o lo que nosotros ahora llamamos, insisto, ahora, Reina Valera 1865. De ahí posteriormente se hicieron breves acotaciones al texto, incluso hasta 1899, hasta que finalmente se llevó a cabo un trabajo ya bastante más detallado de revisión, tanto gramatical como lingüística, que fue finalizado en el año 1909 y dio como lugar a la Biblia que probablemente muchos de ustedes han escuchado mencionar, la llamada Reina Valera 1909. Insisto, no se le llamó a la Biblia, a esta Biblia, Reina Valera 1909, con ese nombre, 1909, sino recién hasta 1960. Como lo dice, de hecho, el texto que tengo en mis manos. La Santa Biblia, Antiguo Testamento, antigua versión, de Casiodoro de Reina, revisada, etcétera, cotejada con los textos hebreo y griego. Empieza por las Sociedades Bíblicas Unidas. Este texto fue impreso en 1939. O sea, en el fondo, como lo decía, se le comenzó a llamar Reina Valera 1909
cuando se imprimió la Biblia, la revisión que se hizo posteriormente, la Reina Valera 60, no antes. Antes simplemente se hablaba de la antigua versión. Pero bueno, esta que ahora conocemos como Reina Valera 909, que en algunos países de Latinoamérica no se le conoce, y en otros, como el mío, Chile, es muy popular, es una revisión, como lo decía, de toda la Biblia, de todo el texto. Mientras que se habían hecho traducciones parciales, medianas o solo del Nuevo Testamento, el trabajo de revisión se hizo completo. Se hizo por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, que es la predecesora a la Sociedad Bíblica Unida, que tenía su sede en Londres, y por la Sociedad Bíblica Americana. La revisión la hicieron los doctores Victoriano Báez, Carlos Dress, Enrique C. Thompson, Juan Holdlat y Francisco Díaz. Entre otros asesores que ayudaron más en la parte lingüística, pero en lo que es la traducción en sí mismo, el trabajo lo realizaron los doctores que les acabo de mencionar. Aquí varias naciones latinoamericanas fueron representadas en el comité de traducción, ya sea desde México hasta el mismo Chile y Argentina. La idea era hacerle una variación a este texto que actualizase un poco el lenguaje. Por ejemplo, recordemos antiguamente algunas palabras que se escriben con U, al momento de escribirlo en la letra, digamos, al ponerlo en lápiz, en papel, eso se escribía con una B corta. O ciertos modismos que ya incluso para el siglo XIX habían sido dejados de lado. Y además, según los editores, la idea era acercar aún más la Biblia al castellano al texto Receptus. Como lo señala el doctor Eugenio Nida de la Sociedad Bíblica Americana, esta edición de la Reina Valera fue producida en respuesta a la preocupación con las revisiones que habían transcurrido entre los años 1865, que era la anterior principalmente, y la de 1899, que insisto, que tenían breves variaciones, pero que más que ajustarse a algún texto griego, ya sea el Nestlealan o el Receptus, lo que buscaban era más un tema más bien lingüístico. Este texto, vale mencionar, tuvo incluso, curiosamente, hasta 1933 se le hizo alguna breve revisión. Se le hizo algunas pequeñas alteraciones. De hecho, la que ustedes hoy pueden encontrar eventualmente, que son impresas, lamentablemente, a menos que encuentren la edición de la Sociedad Bíblica Unida, ya no perdió algunas riquezas que tenía originalmente. Por ejemplo, muchas cursivas que antes eran muy aclaratorias fueron siendo quitadas. O también algunos versículos, algunas palabras fueron minúsculamente cambiadas. El motivo, la verdad, por supuesto, eso solo lo saben las personas involucradas en eso. Algunas particularidades que tiene esta traducción. Por ejemplo, Juan 1.1, y que demuestra de hecho, Génesis 1.1, que demuestra de hecho el cambio y la evolución o involución, llámelo usted como desee, del lenguaje castellano. Nos dice Génesis 1.1, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y en muchas otras partes también, en vez de hablar de crear, se utiliza la palabra criar. No es que esté hablando de criar en el sentido en el que usted puede darle cuidado a sus hijos, yo a los míos, no, sino que simplemente era la manera más común de utilizar dicha palabra, insisto, hace más de 116 años. Entonces, o también, por ejemplo, muchas palabras en cursivas, especialmente en los salmos, desaparecieron. Tal vez, y también digamos, otro versículo un poco más polémico que cambió. No, insisto, de momento no estoy ni pretendo hacer una crítica o una apología ninguna en particular de estas Biblias que mencionaré, es la Primera de Corintios 1.2, donde nos dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Pues bueno, posteriormente, en todas las traducciones bíblicas,
en vez de decir llamados santos, agregaron una palabra posteriormente llamada llamados a ser santos. O sea, aquí da la impresión de inmediato de que ese llamamiento ya me hace santo, mientras que en las demás traducciones bíblicas da a entender llamados a ser, o sea, que es un proceso, algo que está en evolución, algo que puede ir mejorando o cambiando. Entre otros versículos, insisto, por ejemplo, también algo que era muy propio del lenguaje. En muchas partes en donde en las traducciones actuales se utiliza el término salvación, en esta Biblia, por su lenguaje antiguo, se utiliza la palabra salud. De hecho, ahí, insisto, se ven las variaciones del lenguaje. Antiguamente, desearle salud a una persona no era simplemente que estuviera libre de enfermedades, sino que era derechamente una manera de desearle la salvación espiritual, de acuerdo al concepto cristiano, a una persona. O sea, le deseo a usted la salud, o en este caso yo, a quienes me escuchan, me ven, les deseo la salud, era una manera también, habría sido de decir, deseo la salvación para ustedes. ¿Por qué cambió el vocabulario? Insisto, eso ya es un tema que da para otro tema, o para otro asunto, ¿no? Para otra charla. Cabe señalar que, insisto, si bien en algunos países la Reina Valera 909 desapareció por completo, ya sea por sus detractores o por los seguidores del método histórico crítico, etcétera, en muchos otros países, entre esos el mío, Chile, la Reina Valera 909 está tan plenamente vigente como en otras partes, como hace 50 años atrás o incluso más. De hecho, hay algunas denominaciones cristianas evangélicas acá en Chile que, por regla general, independiente de si eso me parece bueno o no, utilizan solamente en sus liturgias, en sus cultos, la Reina Valera 909. Solo esa y solo esa. Claro, creo que es una exageración, insisto, cerrarse en una sola traducción bíblica, pero solamente estoy describiendo lo que ellos hacen. Insisto, esta Biblia, por lo tanto, pese a que ha tratado de sido, digamos, destronada, pese a que ya tiene más de 100 años de existencia, sigue plenamente vigente en los lugares en donde llega a ser conocida. Pero claro, ¿cuál fue la revisión posterior que se llevó a eso? Y es obviamente la más conocida, la que probablemente usted tiene en sus casas, que yo tengo a mis espaldas en más de alguna copia, la llamada Reina Valera 1960. Esta revisión la llevó a cabo la Sociedad Bíblica Americana. Alcanzó gran popularidad después de su producción, prácticamente de manera inmediata, y la edición de 1900, incluso, claro, porque se despegó en algún grado del texto Receptus para quedarse un poco en algunos versículos claves con el Nestlé Aland. De hecho, era tal la popularidad que alcanzó de manera, insisto, inmediata la Reina Valera 909, que prácticamente hasta el día de hoy no ha sido lograda destronar por ninguna otra traducción bíblica. Y es más, si me permiten la infidencia, siendo yo un devoto seguidor de la Reina Valera 909, es necesario y pertinente reconocer que es muy poco probable que la Reina Valera 60 sea sacada de su sitial de prioridad en mucho tiempo. La verdad que han habido muchos intentos para que eso suceda con distribuciones masivas de otros textos bíblicos y la gente sigue prefiriendo la Reina Valera 60. O sea, se han hecho otras revisiones, de hecho, basándose en la Reina Valera 60, que no han tenido ningún alcance ni ninguna notoriedad. O sea, por cierto, esta Reina Valera revisada en 1960 fue llevada a cabo por un grupo de biblistas de varios países hispanos provenientes de diversas iglesias cristianas evangélicas. La comisión revisora tuvo en cuenta las observaciones hechas por pastores y laicos tanto de España como de Latinoamérica. La idea era que mientras la Reina Valera 909 tenía un vocabulario más propio del castellano ibérico de España, la Reina Valera 60 tuviera un acercamiento con el vocabulario y con la gramática utilizada en Latinoamérica. Hacerle una Biblia un poco más, valga la redundancia, latinoamericana. Pero la intención obviamente era sin alterar el sentido básico del mensaje bíblico y preservando además el estilo
y la cadencia del texto de Reina. O sea, a mantenerse fiel a los sistemas de traducción que se habían respetado hasta ese momento. Hecho que, por cierto, en gruesas líneas sucedió. El tipo de traducción de la Reina Valera 60 es también de equivalencia formal, al igual que la 1909. Solo que esta tal vez dio algunas pequeñas acomodos, pero muy breves. Pero en esencia es una traducción de tipo de equivalencia formal. Insisto, recuerden lo que hablábamos en una ocasión anterior, la equivalencia formal lo que busca es mantener las palabras del autor original, independiente de que si ese lenguaje es más o menos entendido por el lector moderno, por así decirlo. O sea, o dando un ejemplo bíblico, que lo que importe sea, y lo que tenga que quedar claro sea lo que dijo David, lo que dijo Pablo, lo que dijo Moisés, etcétera, no lo que nosotros queremos entender hoy. Y es así como obviamente debería ser. Entonces, insisto, nuevamente es la versión más aceptada de las iglesias de Latinoamérica y España. Incluso si, pese a que el mundo protestante evangélico es minoritario en Latinoamérica, probablemente son más las personas de habla hispana que utilizan la Reina Valera 60 que cualquiera de las traducciones católicas. Mientras que la Reina Valera varía en algunos puntos con por ejemplo, la Biblia King James en inglés. Claro, la Reina Valera 60 está más relacionada, insisto, por un tema del lenguaje más antiguo. Tenemos que reconocer que la Reina Valera, ya sea la 909 o la 60, está basada, de hecho, en el Nuevo Testamento, en el mismo texto griego, me refiero al texto Receptus, y que por lo tanto es lógico que en algunos versículos clave, en algunos versículos polémicos, por así llamarlos, que el Nestle-Aland sí tiene versus o no, al contrario, que el texto Receptus sí tiene versus el Nestle-Aland que no los tiene, en algunos casos, o que los tiene como un adjunto, etc. O sea, en gruesas líneas, las reinas valeras tienen la misma base textual griega que la Biblia King James, o en el caso del alemán, la Biblia de Martín Lutero, o en portugués, la Biblia de Almeida. Y por lo mismo, en general, o sea, la Biblia Reina Valera se ha ganado los corazones del mundo de habla hispana de una manera semejante a como lo hizo la King James en el mundo de habla inglesa. Entonces, de hecho, ninguna persona que se precie de conocer verdaderamente el lenguaje castellano puede renegar, digamos, de la Reina Valera, ya sea 909 como de la 60, por su riqueza, insisto, lingüística. O sea, un lingüista ateo eventualmente, por supuesto, no va a estar de acuerdo con lo que dice el texto bíblico, pero no puede negar de la riqueza que trae el lenguaje incluido en estos textos. Insisto, en parte esto no solo por el origen griego del texto del Nuevo Testamento, sino también por su estilo clásico y por su antigüedad, obviamente. Incluso la Reina Valera 60, o sea, ya llevamos más de 50 años desde que fue traducida o publicada por primera vez. Curiosamente, originalmente la Reina Valera 60, por lo que se sabe, no buscaba hacerle guerra, pelea a la Reina Valera 909, sino simplemente ser una alternativa más. Precisamente porque ya había una devoción muy marcada en el mundo evangélico por la 909. Entonces, tal vez podríamos decir que fue un experimento que finalmente terminó mejor de lo que cualquiera hubiese esperado. Y por lo mismo entonces es que hoy en día en general ambas traducciones circulan de igual manera y son igualmente queridas. Estas son, insisto, dos de las traducciones que se han hecho oficiales de la Reina Valera, de la Biblia Reina Valera. Posteriormente hubo un salto de 35 años a la Reina Valera 960 y se publicó la Reina Valera 1995, que fue también publicada ya por un equipo más plenamente latino, permeado por la teología moderna, por la interpretación bíblica moderna, lamentablemente. Este texto
esta revisión de 1995 pretendía ya, y de hecho lo hizo, desmarcarse totalmente del Textus Receptus para quedarse exclusivamente en el Nuevo Testamento con el Nestlealand. Y es por eso que hay varios versículos, insisto, en donde no están, o por ejemplo, el caso más emblemático es la llamada coma juanina, primera de Juan 5:7, donde nos dice, son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ese versículo ya no lo incluyeron en la Biblia Reina Valera 1995. Coincidió, para bien o para mal, que en primer lugar pasó muy poco tiempo para lo que es una traducción bíblica, entre 1960 y 1995, y por lo tanto la gente que todavía había crecido con la Reina Valera 60 no iba a cambiar de opinión respecto de cuál traducción bíblica usar. Imagínense, todavía hay gente hasta el día de hoy, 2019, gente que utiliza como Biblia base la Reina Valera 909. Entonces, en ese sentido podemos decir que independiente de la calidad buena o mala de la Reina Valera 995, fue un tanto apresurado dicho trabajo. Y lamentablemente para los que llevaron a cabo este trabajo, en efectos netamente de difusión, el trabajo de la Reina Valera 1995 fue un absoluto fracaso. Suena fuerte utilizar esta palabra para referirse a una Biblia, pero sí. De hecho, insisto, pese a que tiene solo un par de décadas, ya esa no solo la va a encontrar tal vez en alguna librería como objeto casi de colección, que lo utilizamos más las personas que nos gusta comparar traducciones o coleccionarlas, etcétera, pero no es como usted va a ingresar eventualmente a templos, a iglesias de diversas denominaciones cristianas en donde esa Biblia simplemente desapareció. En cambio, la Reina Valera 909, la 60, sigue siendo utilizada masivamente por las iglesias. La Reina Valera 95 simplemente no la tomó en cuenta mucha gente. Y más aún, coincidió que apenas 4 años después, o incluso menos de 4 años después, 3 años y un poco más, el año 1999, surgió en la lengua castellana la llamada nueva versión internacional. No viene el caso ahora hablar de los detalles que tiene dicha traducción, pero el problema es que a todo el público joven al cual pretendía acercarse la Reina Valera 1995, ese público joven se quedó con la NBI, en muchos casos. Entonces, insisto, la NBI ayudó todavía más a eclipsar o a anular prácticamente el efecto de difusión de la Reina Valera 1995. Posteriormente, pese a este fracaso, insisto, mediático de la Reina Valera 95, la Sociedad Bíblica Unida nuevamente hizo otra revisión, que insisto, a modo muy personal, creo que también fue un trabajo muy apresurado. Tal vez no habría sido tan apresurado si no hubiese salido jamás la Reina Valera 95, y es la que hoy conocemos como Reina Valera contemporánea. Que también ese fue un trabajo también netamente hecho por latinos, que a fin de ganar más público por parte de las sociedades bíblicas, insistió en que volvía a unir el Textus Receptus con el texto Nestlealand. Y por lo tanto, entonces, digamos, a los detractores y seguidores de un otro versículo, por así decirlo, los dejaba conformes, satisfechos. ¿Qué tanto se logró eso? La verdad no lo sé. Creo que no se logró en gruesas líneas en realidad. Pero sin embargo, el equipo fue de trabajo, de traducción, fue encabezado por el mexicano Alfredo Tepox. También estuvo Decio Sánchez, entre otros traductores modernos, insisto, que si bien hicieron seguramente un buen trabajo en general, pero tiene tal vez las mismas variaciones, especialmente Juan 1.1, la verdad que deja bastante que desear. Nos dice, y Dios mismo era la palabra, para referirse, o sea, no es tanto que hayan cambiado la palabra verbo por palabra, sino piensen, y Dios mismo era la palabra, refiriéndose a Dios Padre. O sea, la pregunta ahí que queda abierta es,
¿Y dónde quedó entonces el verbo? Dios mismo, o sea, está como hablando, como que, por así decirlo, se traga al Dios Hijo, al verbo. Entre otros pequeños detalles que, insisto, son muy extensos de alargar, de extender en su explicación. Insisto, esta traducción, bueno, fue el Nuevo Testamento presentado el año 2009, completado, ya presentado de manera definitiva el año 2011 por la Sociedad Bíblica Unida, y insisto, también no ha tenido una difusión muy amplia, si bien está a la venta todavía, por supuesto, en la Sociedad Bíblica, pero tampoco ha habido ninguna iglesia que la haya adoptado en general. La única Biblia de estudio, de hecho, que la ha tomado, mientras que todas las demás prefieren la Reina Valera 60, que tomó esto fue la llamada la Biblia de la Reforma, que se editó con comentarios con motivo de los 500 años del inicio de la Reforma por Lutero en Wittenberg. Entonces, estas 4 que les acabo de mencionar podríamos decir que son las traducciones oficiales de la Reina Valera desde el siglo XX hasta el día de hoy. Pero se han hecho otros trabajos extraoficiales. Solo por mencionar algunos, porque de hecho me voy a quedar corto. La Reina Valera 77, la Reina Valera 79, la Reina Valera actualizada, la Reina Valera 2000, o también conocida como la Nueva Reina Valera, la Reina Valera 2009, que tal vez es el trabajo más llamativo de todos estos, la Reina Valera Trinitaria, impresa por la Sociedad Bíblica Trinitaria, la misma que edita hasta el día de hoy el Textus Receptus, y la Reina Valera Gómez, que es el trabajo de revisión, traducción del llamado doctor Humberto Gómez, que hizo su primer trabajo de traducción en el 2002, después el 2006, y otra el año 2010. Dejo a criterio de ustedes creer o no qué tan serio puede ser un trabajo de traducción de un libro de 1000 Biblias que se revise 3 veces en menos de 10 años. Insisto, eso es una cuestión ya de gusto personal. En el caso de la Reina Valera 2000, esta fue impresa por la Sociedad Bíblica Emanuel, que pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Claro, como es de esperar, en muchas partes, en muchos versículos en donde se menciona, por ejemplo, la palabra sábado en nuestras Biblias comunes y corrientes, la palabra reposo, día de reposo, ahí lo cambian derechamente por la palabra sábado, en vista de, obviamente, lo que más reconoce a la Iglesia Adventista, no el hecho de que guardan como día de oración y de culto el día sábado. Y como les decía hace unos minutos, el caso más tal vez llamativo es la llamada Reina Valera 2009, que pretende ser una revisión de la Reina Valera 1909, pero realizada por la autoproclamada y mal llamada Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los llamados mormones. Que claro, por ejemplo, tal vez la traducción en sí misma o la revisión en sí misma no es ninguna barbaridad, no dice gran cosa, digamos, que podríamos criticarle. Lo que sí es criticable es que a pie de página están las ocataciones, están todas vinculados no solo con la Biblia, con otros versículos bíblicos, sino también con los otros llamados libros canónicos del mormonismo, el libro de Mormón, Doctrina de Convenios y la Perla de Gran Precio. Siendo muy sinceros, la verdad creo que en este caso puede decirse que este trabajo de revisión, porque insisto, es una revisión de la 909, no una traducción directa desde el griego y el hebreo, es más que todo para una especie, como dirían algunos, de satisfacer el ego de las agrupaciones que traducen este texto, como una manera de decir, ok, nosotros tenemos nuestra propia traducción bíblica. Insisto, obviamente, mayores cosas que le podríamos decir cambiaron, no, curiosamente no en la Reina Valera 2009. De hecho, tal vez las únicas variaciones, ya que ellos tienen el libro Doctrina y Convenios, en muchas partes, en muchos versículos en donde en la Biblia aparece la palabra pacto, ellos lo cambiaron por convenio, insisto, para parecerse más a su mal llamado libro canónico Doctrina y Convenios. Insisto, o sea, y a esto hay otras reinas valeras, insisto, que han tenido una sola emisión,
insisto, que han sido revisadas o también han cambiado de nombre. Por ejemplo, actualmente circula una Biblia llamada eh, la Biblia textual, ¿no? Un nombre un poco arrogante, creo yo, llamarle Biblia textual, haciendo creer que ese trabajo de traducción es perfecto. Pero originalmente, cuando salió editado el Nuevo Testamento, que fue lo primero que apareció, se llamaba Reina Valera textual. Y posteriormente, seguramente por un tema más de permisos, ignoro el motivo, pero se le cambió a la Biblia textual, que es con el nombre con el que se vende y circula hasta el día de hoy. Pero, insisto, aún así, Dios persevera su palabra. O sea, al pensar en estas revisiones, hay que reconocer que no cambiaron, digamos, las palabras de Dios. Las palabras de una traducción son las palabras del traductor, como lo dice la palabra, ¿no? Cambiar las palabras del traductor no es lo mismo que cambiar la palabra de Dios. Al cambiar esto, sería prudente recordar las palabras de los traductores de la Biblia King James en 1611, que traduciendo tocante cuando se referían a las ediciones anteriores en inglés y otros idiomas, y ellos escribieron: todo lo que hemos editado es confiable. Lo peor de lo nuestro es mejor que su vulgar auténtico, refiriéndose a que habían trabajos muy inferiores al de ellos. Lo más sencillo de la traducción de la Biblia en inglés, o en español en el caso nuestro, contiene, o es mejor dicho, es el hecho de que es la palabra de Dios. Recordemos lo que hemos hablado en otras ocasiones. Debemos nosotros creer que Dios no solo reveló, inspiró su palabra, sino también que la revela, la persevera hasta el día de hoy. Insisto, una traducción bíblica obviamente podrá tener muchos errores, de hecho hay algunas que sí las tienen, no nos adentraremos en eso, pero insisto, Dios es mucho más, y la palabra de Dios es mucho más que una sola traducción bíblica. Y por supuesto, por lo tanto, podemos confiar en que el texto que llega a nosotros, traducido, es el mejor posible. Podremos tener nuestras diferencias en las diversas iglesias a las cuales pertenecemos, pero, insisto, ya que las Biblias que más se circulan son la Reina Valera de 1909 y, por supuesto, la 60, podemos confiar que han sido trabajos hechos con minuciosidad, con mucha acuciosidad y con mucha devoción a la palabra de Dios. Devoción que espero que usted y yo también nosotros tengamos. Que Dios le bendiga y nos encontramos en una próxima oportunidad. Buenas tardes.